Vamos a realizar la artroplastía de la cúpula del radio con prótesis de titanio anatómica. Los puntos anatómicos importantes a tener en cuenta son el cóndilo del húmero, la cabeza del radio, la cúpula que la palpamos y la marcamos, y a distal van a ser puntos de referencia la estiloides del radio y el tubérculo de Lister. La incisión en piel es ligeramente curva, pasando por la mitad de la cúpula. Y aquí vamos a tener los tendones epicondilios que pasan a partir del epicóndilo. Si nosotros vamos hacia adelante, vamos a tener el nervio interóseo posterior. Si nos vamos muy para atrás con la incisión, vamos a tener el ligamento colateral lateral, húmero cubital. Entonces nuestra incisión va a ser palpatoriamente, vamos a palpar la cabeza, nuevamente la cúpula, y en la mitad de la misma, allí vamos a incidir los tendones. Sabemos que a dorsal está el ligamento colateral y a palmar está el nervio interóseo posterior. Incidimos los tendones y hacemos la capsulotomía. Y allí tenemos a la vista la cúpula del radio que vamos a reemplazar. Aquí la vemos pronosupinando. Nuevamente, aquí debajo está el ligamento lateral que está lejos de nuestro lugar de trabajo, y por aquí delante el interóseo posterior, por lo cual no pondremos ningún tipo de palanca de Homans que pueda traccionar del nervio y producir una neuropraxia. Un detalle importante es que con el antebrazo en supinación, el nervio interóseo va a venir hacia nuestro abordaje. Con el antebrazo en pronación, el nervio se aleja. Entonces vamos a hacer la resección con el antebrazo en posición neutra. Aquí tenemos la cúpula del radio. Tenemos este instrumento dentro de la caja que sirve para poder levantar el cuello del radio e intentar sacarlo para poder pasarle la broca, las distintas brocas. Estamos con un espécimen muy chico, muy pequeño, y esta no entra. Entonces una segunda alternativa es hacerlo con dos palancas de Homans, pero fíjense que ninguna de las dos palancas está del lado volar donde está el nervio interóseo, sino una está hacia el dorso y la otra está hacia el olecranon. Tenemos entonces el iniciador con el cual comenzamos a preparar la metáfisis, y hay un tipo de broca como para cada medida de vástago, del 6 al 12. Entonces empezamos desde el 6, llegamos hasta este tope, vamos subiendo la medida de la broca hasta el diámetro donde sintamos que ya hace tope en la cortical interna. Probamos el número 8, ya estamos cerca, ya cuesta más. Tenemos que llegar hasta el tope. Ha costado más, pero hemos llegado. Intentaremos
el número 10. Siempre con mucho cuidado, esto ya se está empezando a bloquear, esto no es bueno continuarlo, hay que tenerle mucho cuidado al estallido del radio, con lo cual hasta aquí llegamos, nuestro vástago será un número 8. Tenemos entonces ahora este tipo de fresas que son para alisar la zona cruenta del cuello y tienen distinto diámetro en su vástago de acuerdo al diámetro que hemos tomado recién con las brocas endomedulares. Aquí entró y aquí entonces lo que hacemos es regularizar el borde del hueso. Y el paso siguiente es medir el diámetro, el tamaño de la cúpula del radio. El 24 queda un poquito grande y el 22 no entra, sería un 23, pero en ese caso es preferible elegir el diámetro menor. Por eso vamos a elegir el diámetro 22 de cúpula del radio. Hay tres elementos que tenemos que tener en cuenta. Uno es el diámetro, el otro es el diámetro del vástago y el otro es la longitud del cuello de la prótesis. Si nosotros observamos la cabeza del radio, la cúpula, vamos a ver que la forma que tiene es bastante particular. Por eso es fundamental que la cúpula que vamos a usar como artroplastía tenga una forma anatómica. Hay un labio aquí que es mucho más ancho, eso está remedado en la prótesis. Existe un segundo elemento que se inserta, que es el tallo, que como ustedes bien tienen distintos tipos de grosor, de acuerdo al grosor del canal endomedular que veamos ahora, y distinta altura, desde 0 hasta 8 milímetros, de acuerdo a la profundidad que haya. Esto es muy importante medirlo con mucha precisión, porque si nosotros colocamos una prótesis con mayor altura de cuello que la adecuada, vamos a tener el overstuffing, se llama, que es la compresión del capitellum por parte de la prótesis, y eso produce dolor, rigidez y complica todo el tratamiento. Y si la prótesis está muy floja, eso puede producir un ascenso del radio si existe algún tipo de lesión ligamentaria. Así que la medida de la prótesis vamos a ver que es fundamental. El próximo paso es medir la altura que debe haber entre el radio y el capitellum. ¿Cuál es la altura de la artroplastía, de la prótesis, de la cabeza y del cuello? Y aquí tenemos para eso un medidor que vemos que tiene 0, 2 y así llegamos de A2, 4, 6 hasta 8. Y esto es lo que nos va a dar la altura del cuello de la prótesis. Para poder usar esto es fundamental que hagamos una reducción del radio. Tenemos entonces en este momento la cúpula del radio en el mismo eje que el capitellum y vamos a proceder a medir la altura del cuello. El medidor 0, que es el menor, es el primero que se coloca. Vemos que queda un par de milímetros de espacio todavía entre el capitellum y el medidor. Probamos 2 milímetros más, el número 2, y cuesta ubicarlo en el espacio. Podemos ubicarlo, pero hay que forzar. Por lo tanto, esto no es bueno. No tenemos que forzar el ingreso del medidor, porque si forzamos el ingreso del medidor, la prótesis va a ser overstuffing. Entonces, aunque nos sobren 2 milímetros, en este caso la altura del cuello va a ser 0.
Tenemos entonces la cabeza, la cúpula, tamaño 22, con esta línea láser. Vemos que es derecha, hay derechas y hay izquierdas de prueba. Tenemos un vástago de diámetro 8 con una altura 0, que es lo que hemos medido. Aquí tenemos también en el vástago 2 líneas láser. El vástago es el mismo para la derecha o para la izquierda. Y como este es el antebrazo derecho, tenemos que hacer coincidir en el armado de la prótesis la marca láser de la cúpula con la marca láser del vástago que dice right. Aquí están, por un lado. Por otro lado, cuando colocamos ahora la prótesis, esta marca láser debe apuntar al tubérculo de Lister que hemos marcado inicialmente con el antebrazo en posición neutra. Colocamos entonces la prótesis en la posición que lo habíamos dicho. La marca láser apunta al tubérculo de Lister. Tenemos un impactador. Hay que tener mucho cuidado con la piel porque en este momento, antes de la reducción, las partes blandas tienen una tendencia a ponerse entre la prótesis y el capitellum. Sacamos los separadores y procedemos a la reducción manual. Vamos a observar cómo está nuestra reducción. Pronosupinación completa. La prótesis no tiene movimiento. Y si observamos el capitellum, no está comprimido por la prótesis en ningún momento. La prótesis tiene incluso un cierto juego, un cierto movimiento con el capitellum que es importante. Jamás debe producir compresión. Se deben probar todos los movimientos antes de cerrar y terminar la cirugía. Aquí tenemos la radiografía lateral, donde se ve una buena posición de la prótesis, una buena alineación con la diáfisis del radio, que si seguimos la línea imaginaria termina en el centro del cóndilo, tal como debe ser anatómicamente. Si observamos la radiografía anteroposterior, vemos que la vertiente radial de la coronoide se continúa con la prótesis, que hay un espacio entre la prótesis y el capitellum, lo que habla de que la altura de la prótesis es adecuada y no hay ningún tipo de sobredimensionamiento u overstuffing. Hemos sacado entonces la prótesis de prueba y vamos a colocar la prótesis definitiva del mismo tamaño, 22, 0 altura, 8 de vástago. Buscamos las líneas láser, las hacemos coincidir y le hacemos la fijación impactada definitiva. Vamos nuevamente a traer el radio hacia nosotros. Siempre con mucho cuidado de no fracturarlo. Es muy fina la cortical a ese nivel. Buscamos la línea láser que debe coincidir con el tubérculo de Lister y allí vamos a hacer la impactación definitiva. Entonces retiramos los separadores y ahora procedemos a la reducción de la prótesis, que, como decíamos, tiene algún milímetro de espacio, pero eso es adecuado porque no comprime en ninguna posición el capitellum. No produce frote y lo esperable es que no produzca ninguna lesión. Aquí tenemos la radiografía definitiva de la prótesis definitiva. Observamos cómo está bien alineada, mantiene la alineación que veíamos con la prótesis de prueba. Si trazamos una línea por el eje del radio, atraviesa exactamente el centro del cóndilo, con lo cual nos indica que la prótesis está bien centrada en la radiografía lateral.
En la radiografía de frente vemos que la prótesis está bien impactada, hay un espacio entre la prótesis y el capitellum, pero la línea distal de proximal de la prótesis sigue a la vertiente radial de la coronoides como esperamos que sea. Acá no va a haber overstaffing como lo veíamos ya en la prótesis de prueba.